Cuando yo estaba en el colegio, no sé si todavía los hagan leer, o lo siguen haciendo leer. Cuando estaba en el colegio me hicieron leer obras de Homero. La Odisea, la Ilíada. Bueno, la verdad es que yo no recuerdo haberlas leído así, como que dice full, ¿no? En esa época todavía, creo que todavía no sacan las películas. Y dentro de la Ilíada hay un episodio de la guerra de Troya, donde se armó un tremendo, ¿cómo se podría decir? Se armó una tremenda coalición militar por una mujer. Por una mujer que deja al esposo por irse con otro. Y en virtud de eso me acordé de un pedazo de una canción. Bueno, creo que es una canción en total, no estoy seguro, o el pedazo de ella misma. Que dice, si Adelita se fuera con otro. Dice así, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Uno lee esto y pues se pone a pensar, oye, esta Adelita, tremenda Adelita, ¿no? ¿Qué es eso de que se le quiere ir? Pero aquí no está, o sea, aquí nosotros no solo Adelita, sino también el otro que está dispuesto a armar la guerra por ella. Le dice ahí, ¿no? Que si yo la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. O sea, dispuesto a todo. Y claro que uno piensa, pero está Adelita. Pero creo que hicieron una película y en la que en realidad el problema no era tanto que Adelita era terrible, sino que más bien la familia no quería que era un sargento, no quería que el sargento se meta con Adelita porque era seguidor de Pancho Villa. O sea, en época de Revolución Mexicana y toda la cosa. Más adelante, ¿qué dice? Si Adelita quisiera ser mi esposa. Yo digo, si Adelita quisiera ser mi esposa. O sea, como que ya la cosa va ahí, ya va en serio, ¿no? Y si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda. O sea, el muchacho está hablando en serio, o sea, porque no solo es querer estar dispuesto a armar la guerra por ella, sino que dice, quiere hacerla su esposa, quiere casarse con ella. Y finalmente le dice, para llevarla a bailar al cuartel. Y yo, ¿al cuartel? ¡Qué romántico! Cualquiera fuera a París, o por lo menos a Baños. Pero o sea, dice, quiere casarse con ella, desposarla, comprarle un vestido de seda para llevarla al cuartel, al baile. Dice, qué romántico, ¿no? Y en virtud de esto, hay alguien que pelea una batalla y pelea por nosotros. La Escritura dice que la iglesia del Señor es su novia y que, como sabemos, Él está dispuesto a hacer de todo con tal de que nosotros ganemos la guerra por nuestra vida, por nuestro corazón. Colosenses 1, 13, 14 dice, Él nos rescató de la tiranía de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado, por el cual hemos sido liberados y nuestros pecados han sido perdonados. Yo aquí veo una operación de rescate. Dice que Él nos libra de la tiranía de las tinieblas. O sea, es una operación de rescate, una operación de liberación. Porque dice aquí que no solo nos rescata de la tiranía de las tinieblas, sino que nos trae al reino de su Hijo amado. O sea, ese es Dios por nosotros, el Señor. Y de esa manera nos trae a su reino y nuestros pecados han sido perdonados. Y esta idea la podemos reforzar leyendo en el mismo libro de Colosenses. Y ahora Colosenses 2:15 nos dice que Él venció a todos, ojo, todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo.
Él, como acabamos de leer aquí, en la cruz los desarma, los obliga. Esa autoridad que habíamos perdido en el Edén, Jesús la recupera. Jesús recupera la autoridad y dice, ahora toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de esa forma, ahora ustedes, como yo he recibido esa autoridad se las doy a ustedes. Entonces, Él venció al enemigo, pero la guerra no termina todavía. Nosotros venimos al mundo y estamos en un mundo en guerra. Nos guste o no, querramos ignorarlo o no, igual estamos en un mundo en guerra. Y por eso la Escritura nos da instrucciones acerca de cómo nosotros poder vivir por medio de este mundo que está en guerra. Santiago 4:7, vamos a leerlo. Colóquense pues bajo la dirección de Dios. Confronten al enemigo y él huirá de ustedes. Entonces, lo primero que nos dice aquí es que nosotros los coloquemos bajo la dirección de Dios. Porque la única forma de poder confrontar al enemigo es recibiendo las instrucciones del comandante. Porque si yo no sigo las instrucciones del comandante, si yo no sigo las instrucciones del que está liderando la batalla, ¿cómo voy a confrontar al enemigo? O sea, eso en términos de cualquier guerra. He sabido a lo largo de la historia que muchas veces las guerras se pierden por desorden, porque no hay una cadena de mando bien definida. Y por ese mismo hecho sucede que las guerras se pierden. O sea, sin irnos muy lejos, cuando hablamos de la conquista española, sobre todo en América del Sur, uno dice, ¿cómo es posible que Francisco Pizarro, con tan pocos soldados españoles, hayan podido conquistar? Y eso, bueno, tiene su análisis que amerita hacerlo, porque es un análisis un poco detallado que hay que hacer, porque igual no es tan cuestión de ya dos cositas y ya está. Lo interesante de todo esto es que nosotros tenemos que ponernos bajo la dirección de Dios, entender cuál es su voluntad, entender qué es lo que Él quiere que yo haga, y de esa manera poder confrontar al enemigo, y Él huirá de ustedes, como dice ahí, ¿no? Jesús es nuestro comandante y su guerra es, ¿por qué? Primero por mí, por mi corazón. Porque si Él dio su vida en la cruz, por mí, por cada uno de nosotros, entonces el primer bastión de batalla, ¿cuál es? Soy yo. Que dice, bueno, es como que, más o menos como este sargento que le decía a Adelita, ¿no? Si se fuera con otro, o sea, si quisiera ir con otro, como cuando cantamos, que no hay montaña que no escales. ¿Qué más dice esa canción? ¿Ah? No hay monte que no escales para encontrarte. Ya, bueno, pues ya le dije yo. Que no derrumbes. Pared que no derrumbes. Exactamente, no hay sombra que no alumbre. Todas esas cosas que Él hace por nosotros, buscándonos, atrayéndonos. A mí me parece increíble esta palabra que el Señor le dice a Jacob: yo no te dejaré hasta que cumpla en ti mi palabra. Entonces, mi primer bastión de guerra es mi corazón, soy yo, mi atención. Y una vez que ya mi corazón se encuentra enamorado del Señor, comprometido con Él, queriendo hacer las cosas por Él, para Él, vivir para Él, entonces el siguiente, ¿cuál es? El resto. Pero yo ya me uno activamente a la guerra, esa reconquista por su reino. Y dice 1 Pedro 5:9, resistan sus ataques. Nunca dejen de confiar en Cristo. Sepan que sus hermanos en la fe en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y como hablamos hace un momento, el primer bastión de batalla, ¿cuál era? O sea, ¿cuál es? Y yo. Exactamente. ¿Cómo batallo por mí mismo? Lo primero que hay que hacer es identificar la fuente. La Escritura nos dice que la maldición no viene sin causa.
En ocasiones nosotros vemos una serie de televisión y vemos los inicios del villano. Y el villano no necesariamente inicia como villano, sino que circunstancias en su vida lo llevan a cambiar, lo llevan a hacerse malvado. Dice Efesios 4, 26 al 27, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Cuando yo permito que la ira me haga cometer pecados, en ese momento es una derrota. ¿Y por qué aquí es tan importante? Dice que la noche nos sorprende enojados. Porque si yo me voy a dormir y mantengo eso en mi corazón, ¿qué pasa? Son horas que aunque esté durmiendo, igual ese rencor, tal vez ese resentimiento, tal vez esa ira, sigue minando mi corazón. Y eso viene el efecto bola de nieve. Ustedes saben las bolas de nieve, cuando se ven en la televisión, con una bola de nieve, de repente empieza chiquita. Y a medida que empieza a caer, se empieza a juntar los más copos de nieve, más copos de nieve, más copos de nieve, y la bola se hace enorme. Ese es el efecto bola de nieve. Y eso pasa cuando nosotros permitimos que las cosas que van minando nuestro corazón sigan en aumento, sigan más, y permitir que pase el tiempo en lugar de solucionar las cosas. Por eso, lo primero era que identificábamos la fuente, y lo segundo era no darle más oportunidades al enemigo. Pensar, ok, no, esto está mal, esto lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar. Entonces, en ese momento decir, no, ¿sabes qué? Párale, hasta ahí. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Confesar la obra de Cristo en contra de esa situación. Entonces, por ejemplo, si uno está enojado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, necesito de ti resolver el asunto, pedir perdón, reconocer que el Señor dio su vida en la cruz por mí, y de esa manera poder reconocer que es Él el que sana mi corazón. Porque después de eso, una vez que yo ya confieso lo que tiene que ver con la obra de Cristo en mi vida, yo también confieso libertad por parte del Espíritu Santo. Que Él es el que me transforma, que Él es el que me sana y me lleva a superar esa situación. Yo sé que suena fácil, suena muy como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y en la práctica obviamente no es tan sencillo. Pero una vez que empezamos a hacerlo, empezamos a ejercitar la situación, son batallas por nuestro corazón que vamos ganando. Son batallas en las que no solo gano yo, sino que le damos la gloria al Señor por su victoria en nuestra vida. Y también gana su reino. Porque si yo estoy cada vez mejor, cada vez adentrándome más en su reino, voy a poder extender su reino con mayor facilidad. Porque eso pasa. Las personas heridas tienden a herir a otras. Mientras que las personas sanadas sanan a otras. Ese es el ministerio de reconciliación. Es como el Señor nos hace a nosotros reconciliadores. Es decir, ganamos la batalla por nosotros y eso nos permite, asimismo, orar por otras personas y batallar por otras personas, interceder por otras personas para que también ellos puedan, por un lado, recibir la redención del Señor, recibir la sanidad del Señor y pelear sus propias batallas. Pero no van a poder pelear sus batallas si no saben por qué batallar, si no saben cómo, si no saben por dónde empezar. Es como que uno tiene un rompecabezas de miles de piezas. Un rompecabezas de 10.000 piezas, bueno, que no sé si existan. Y uno ve todas esas piezas chiquititas, entonces, ¿por dónde empiezo? Y para colmo, uno ve de repente que es todo un paisaje donde hay un montón de árboles. Y todos verdes. Y uno ve las piezas, ve un montón de piezas verdes y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde?
Y uno tiene que estar busca y busca y busca. Cuando medio de repente, como que esta como que encaja aquí, esta como que va acá. Y empieza a armar rompecabezas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ya hemos recorrido un camino, es más fácil poder mostrarles a otros el camino. Y de esa manera, facilitarle que armen el rompecabezas de su vida. Y esa es la hora. Por eso el Señor Jesús dijo, después de haber resucitado, después de haber pasado un tiempo con sus discípulos, poco antes de regresar al cielo, dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Enséñenle lo que yo les he enseñado. Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de guerra espiritual, muchas veces aquellas cosas que están mal dentro del plano espiritual funcionan como un virus de computadora, que se esparce, busca esparcirse y busca infectar, o en épocas como estas, ¿no? Acerca del COVID. Comportamiento del COVID, ¿cuál es? De transmitirse, de infectar a otros. Y dentro del plano espiritual pasa lo mismo. El mal es infeccioso. Llega a infectar casas enteras, iglesias enteras. Y es lo que pasa cuando de repente uno entra en un lugar y no se siente cómodo. Y esto es tan triste ver que en ocasiones sucede, pero sea como fuere, a nosotros nos corresponde estar siempre enfocados, tanto en la guerra por nuestra vida, porque siempre, toda la vida, habrán cosas que buscarán distraer nuestra atención, buscarán desviarnos. Porque en el punto donde yo estoy en mi vida, hasta el punto donde Dios quiere que yo esté, hay un camino. Hay un desierto por el cual cruzar. Y mientras yo vaya más alineado con la dirección, con su dirección, podré llegar hacia donde debo llegar más rápido. Pero si me desvío, ¿qué va a pasar? Demoro más en llegar a ser quien deba de ser. Por eso, en Gálatas 6:14, podemos leer lo siguiente. En cuanto a mí, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por Él el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí el apóstol dice algo que es muy fuerte. Es decir, todo lo que Él ha hecho en mí, todo lo muy espiritual que yo puedo considerarme, no es nada. Porque siempre seguiré siendo humano. Siempre me podré equivocar. Siempre voy a pecar. Por eso dice, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor. Porque por Él el mundo fue crucificado. Es decir, nos toca a nosotros, como dice acá, ¿no? Estar crucificados para el mundo, pero resucitados para Dios. Ahora, esto a veces se interpreta como que estar crucificado para el mundo, que poco más yo debo portarme como extraterrestre, o estar como una especie de burbuja. Y de eso no se trata. Se trata sencillamente de vivir en el mundo, pero no sentirse parte del mundo. Y que las cosas que sucedan con nosotros nunca tienen por qué llenarnos de orgullo, ni nada de eso, sino más bien al contrario, que nuestras actitudes sean actitudes con humildad y nuestras palabras estén libres de maldecir a otras personas o de emitir juicio. Porque el juez es Dios, a mí no me corresponde juzgar. Dice Santiago 3:9, la misma lengua que usamos para bendecir a nuestro Señor y Padre, la usamos para maldecir a otras personas que están hechas a imagen de Dios. Yo imagino que Santiago está haciendo una como especie
de ironía, como diciendo, ¿cómo es posible que con la misma lengua que estás usando para bendecir a Dios, busques maldecir a otros? O sea, es como cuando de repente dice, ¿cómo es posible que la misma cuchara que tú estás usando para el ají la quieras usar para comerte una torta de chocolate? ¿Qué va a pasar? No va a saber bien. Va a arruinar todo. Exactamente. O sea, ¿cómo va a ser posible? Arruinan uno al otro, no. Entonces, si nosotros queremos ganar batalla tras batalla en el plano espiritual, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, cuando estamos rogándole al Señor, lo que nos toca a nosotros hacer es precisamente, como leímos hace un rato, buscar su dirección y confrontar. Confrontarme a mí mismo con las cosas que tengo que cambiar. Amar al resto con humildad y cuidando nuestras palabras. Usar nuestras palabras para bendición. Tener mucho cuidado cuando tratamos de juzgar a otros. O cuando usamos nuestras palabras, porque el problema es que la maldición, cuando maldecimos a otras personas, lo que generalmente sucede es que esto es algo que se hace con intención. No es que sale de chiripazo, es con intención, es precisamente con alevosía. Y esto es una cuestión que toda la vida tenemos que ir mejorando. Porque a veces nos pasa que juzgamos o opinamos de cosas que muchas veces no conocemos. El otro día yo vi una foto que se tomaba un pastor de una iglesia en Las Vegas con el actual presidente de Estados Unidos. O sea, una foto que aparecía. ¿Quién no especificaba cuándo se la tomó? Recordemos que él fue vicepresidente, así que quién sabe cuándo se pudieron tomar la foto. Y en la foto que aparecía él. Y mucha gente sin saber empezó a opinar. Pero ¿qué hace junto a ese hombre? Cuestionando que por qué lo hace. ¿Por qué lo apoyas? Entonces él dice, a ver, un momento. Yo no estoy apoyando a nadie. Lo que estoy haciendo es cumpliendo mi deber como hijo de Dios. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que oremos por nuestros gobernantes. Que bendigamos a nuestra nación. Que oremos por ellos. Yo me pregunto cuántas personas hoy tomaron la decisión de orar por sus gobernantes, en lugar de quejarse. ¿Cuántas veces yo me atrevo a pensar en que todas las naciones serían tan diferentes si apenas las personas que son seguidores de Jesús, que viven en esas naciones, se tomaran por lo menos 30 segundos para orar por sus gobernantes? Todas las naciones fueran muy diferentes. Por eso es que tenemos que entender que esa lengua que Dios nos dio está hecha para bendición. Y todo eso en conjunto nos permite vivir esa gloriosa libertad que el Señor nos da. Porque Jesús lo dijo bien claro. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y así es como nosotros nos decidimos a actuar, entendiendo que vivimos en un mundo en guerra, pero que esa guerra ya está ganada en el nombre de Jesús. Pero el hecho que ya esté ganada no quiere decir que no haya que pelear. No quiere decir que no tengamos que actuar. Hay que actuar con sabiduría. Hay que actuar reconociendo que Él está de nuestro lado, que Él nos respalda y que así es como yo puedo ganar la batalla por mi vida, por mi corazón y poder extender su reino para que Él sea glorificado. Y en medio de todas las cosas que pasen, poder saber que Él es
aquel que tiene todo bajo control.